¿Les ha pasado que la vida les da una segunda oportunidad? Y pues bueno, eso me acaba de pasar con este plugin. Resulta que hace años Dehancer me contactó para que probara su plugin de emulación de film y con eso hiciera una reseña. Sin embargo, por alguna extraña razón, finalmente esa reseña no la pude hacer. Y bueno, obviamente dejé pasar la oportunidad. Mucho tiempo después, navegando por internet buscando justamente plugins para incorporar en mi flujo de trabajo y darles a mis videos un toque más personalizado, me encontré con uno en particular, el cual estuve a punto de comprarlo hasta que recordé cosas. Y resulta que sí, efectivamente era el mismo plugin. Y como si una película o novela se tratase, días después, cuando estaba procesando toda esta serie de acontecimientos bastante extraños y bastante casuales, recibí un correo de adivinen quién, efectivamente, nuevamente los mismos de Dehancer, preguntándome si quería probar el plugin, a lo cual obviamente dije que sí, porque no iba a cometer el mismo error 2 veces. Entonces, para terminar de la mejor manera posible esta historia, después de 24 meses, está aquí la reseña, mi reseña sobre este plugin después de haberlo probado prácticamente 31 días. Entonces, vamos a empezar. Así que bueno, ya estamos aquí en la computadora y les voy a enseñar más o menos cómo integré Dehancer, este plugin, a mi flujo de trabajo habitualmente. En este caso vamos a ocupar un reel de una boda que hice para redes sociales, donde justamente después de hacer el montaje y el diseño sonoro y un breve talonaje, como último paso justamente le voy a dar esta cerecita del pastel que básicamente es Dehancer. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es descargarlo. Entramos aquí directamente a la página. Aquí puedes explorar todas las partes que quieras acerca del plugin, puedes conocerlo más a fondo y sobre todo puedes investigar sobre los productos que contienen, ya que no solo tienen esta versión para Premiere, sino que, como lo puedes ver aquí, tiene también para DaVinci y Final Cut. También tiene un apartado para fotografía que tengo unas ganas de probar porque justamente, no sé, como que ese toque film en foto supongo que ha de estar buenísimo. Y también tienen esta versión para iOS que básicamente es para conseguir ese tipo de efectos que estás viendo en pantalla desde tu celular. En este caso pues un iPhone puede ser, un iPad. Y bueno, puedes estar explorando un rato aquí en su web para conocer más a fondo el plugin. Pero nuestra prioridad en este caso, al menos de forma personal, es el apartado de Premiere, ya que yo suelo trabajar con la suite de Adobe. Entonces para descargarlo es muy fácil, simplemente tienes que darle aquí en descargas. Y de hecho te puedes bajar una versión de prueba picándole aquí. Después de haberlo instalado como cualquier programa de Windows o de cualquier sistema operativo que ocupes, se integra automáticamente a Premiere. Obviamente en este proceso lo recomendable es que Premiere se encuentre cerrado para que la integración sea de forma más óptima. Lo que yo suelo hacer como primer paso es aplicar Dehancer en una capa de ajuste. ¿Por qué aplicarla en una capa de ajuste y no aplicarla en un clip directamente? Por una sencilla razón, como mi visión con Dehancer es darle ese toque final, justamente quiero que ese toque final, esa cerecita del pastel, se encuentre presente a lo largo de todo el proyecto, para que justamente ayude a unificar todo y tenga una misma presencia, un mismo estilo, un mismo look. Y la otra cosa por la cual me gusta aplicarle una capa de ajuste es porque puedes controlar de forma general algo muy importante, que es la opacidad. La opacidad de la capa de ajuste se puede traducir en una forma de elegir qué tan agresivo queremos que sea el efecto de forma global y no estar controlando todos los parámetros, ya que como vamos a ver ahorita son bastantes. Por esas razones yo lo tengo en una capa de ajuste que, si no me equivoco, sería esta de acá. Entonces lo que vamos a hacer, sí, mira, de hecho está aquí, es eliminarla para ir desde cero configurando y aplicando el efecto. Entonces al momento de que borre la capa de ajuste vas a ver cómo cambia. No va a haber un cambio tan drástico porque justamente la idea no es como que sea un giro de 180 a nivel de talonaje, cosa que se puede hacer obviamente, pero bueno, en este caso decidí ser un poquito más sutil. Entonces vamos a borrar esta capa y como te podrás dar cuenta, ahí vemos el antes y el después. Entonces lo borramos. Y vamos a empezar desde cero. Creamos una capa de ajuste. En este caso ya lo tengo creado, entonces solo tengo que buscarla, arrastrarla a mi línea de tiempo, recortarla para que abarque todo. Y bueno, vamos a cambiarla a otro color para que sea súper gráfico todo. Y vamos a borrar la entrada y salida para que sea todavía más gráfico. Vamos a hacer más grandes y aquí estaríamos. Aquí arriba, estas capas acá son textos. Son textos y son logos, entonces esos no suelo aplicarle el efecto porque son medios que sí me interesa que sean blancos puros. Para aplicarlo en la capa de ajuste tenemos dos opciones. La forma más manual es irnos aquí a efectos de video en el apartado de Film Emulation y arrastrar el efecto a nuestra capa de ajuste o arrastrarlo aquí en las propiedades de nuestra capa. Sin embargo, lo puedes buscar directamente aquí en la lupita como Dehancer y te va a aparecer automáticamente acá. Entonces, como te podrás dar cuenta, al momento de arrastrarlo ya te modifica el look. Vamos a tomar esta imagen de referencia por una sencilla razón, porque
no quiero distorsionar tanto el color de piel. Como son bodas, normalmente ahí somos un poquito más conservadores en el apartado del color de la piel. Entonces creo que nos sirve como buen frame de todos los que están acá. Entonces, para configurarlo y para ponerlo a nuestro gusto prácticamente, lo vamos a buscar en esta parte, en nuestra capa de ajuste, controles de efectos, Enhancer Pro. Si les aparece así, únicamente lo abren, lo despliegan de esta forma. Y aquí hay un dato importante. Como este proyecto ya está en su fase, en el 95% de fase para terminarlo, obviamente ya tiene un preetalonaje hecho, o bueno, un etalonaje básico. Entonces, si le quitamos la capa de ajuste de Enhancer, como te podrás dar cuenta, los colores ya son relativamente correctos. Y eso que se grabó en un perfil logarítmico, en este caso en el Slug 3 de Sony. Por esta razón es que nos vamos a saltar un paso, pero de todos modos te lo voy a explicar, por si en tu proyecto lo tienes directamente plano, de esta forma. Y es el primer parámetro que dice Input, que básicamente aquí te pregunta, oye, ¿cómo está grabado tu proyecto? En este caso ya está en el Rec 709, que es el perfil estándar de todos los dispositivos, justamente porque yo ya le apliqué esta capa que convierte el Slug 3 de Sony a Rec 709. Entonces aquí la aplico directamente a Rec 709 porque mi proyecto ya está en ese perfil de color. Si en tu caso no está en ese perfil de color, tendrías que buscarlo en esta pestaña de acá. Seleccionas tu cámara y seleccionas el perfil en el cual se grabó. Por ejemplo, este proyecto se fue con la Sony A7 IV en el Slug 3, entonces sería este. Pero bueno, como en mi caso ya lo tengo convertido a Rec 709, lo pongo directamente. Entonces básicamente en este parámetro que es el input, nos permite elegir cómo está grabado nuestros medios, cómo está nuestro proyecto. Por eso es que puedes configurar parámetros como la temperatura o el tinte. La parte donde se pone más creativo y digamos el punto más gordo de Enhancer es en esta parte de film, que básicamente en esta pestaña de aquí se encuentran todas las simulaciones de distintos estilos que se manejaban cuando todo era análogo. Esta es la parte donde empiezas a experimentar para conseguir el resultado que tú quieres. En mi caso, obviamente me gusta mucho esta que ya está preseleccionada, que es la Kodak Vision 250D. Aquí la intención realmente es que te pongas a experimentar con cada una de estas simulaciones de película y te quedes con la que o con las que mejor te gusten, dependiendo del proyecto, dependiendo de tu personalidad o de tus gustos particulares, ¿no? Al irlo seleccionando, cada uno te va dando un look distinto. Por ejemplo, este Polaroid nos da un toque así un poquito más oscuro. Podemos subir a este Orgo, que te da un toque más azulitos. Entonces en mi caso voy a elegir este, que es el Kodak Portra 800. Y si queremos ver el antes y el después, podemos aplicarle en esta casilla de acá. De esta forma activamos y desactivamos el efecto. Entonces, como te podrás dar cuenta, nos da ese look muy de film, sin ser tan agresivo, sin cambiarnos tanto los colores. ¿Qué es lo siguiente que podemos añadirle? Podemos aplicarle realmente todas las características que tenemos aquí en esta lista, pero en este caso voy a seleccionar algo que realmente buscamos mucho y que solemos aplicar overlays, y es el grano de film. El grano de film, el grano análogo, lo podemos encontrar acá. Entonces, para aplicar grano, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que suelo hacer es primero acercarme mucho a la imagen, ya que nuevamente repito, no quiero que sea un estilo tan agresivo, sin embargo sí quiero que esté presente. Aquí podemos activar o desactivar el efecto como en cualquiera de las casillas, y en esta parte vamos a seleccionar qué tipo de grano queremos, qué tipo de milimetraje y qué tipo de ISO. Vamos a activar el efecto y como te podrás dar cuenta, igual voy a acercarlo más para que sea súper visible, porque justamente como son detalles muy sutiles, cuestan un poquito detectar. Pero a ver, vamos a activarlo, desactivarlo y te podrás dar cuenta cómo efectivamente se aplica ese grano dependiendo del milimetraje del estilo que yo seleccione acá. En mi caso me gusta mucho el 65 milímetros con el ISO 50, como que justamente le da esa característica de grano que me gusta. Entonces bueno, después de aplicar ya el efecto del grano, aplicaríamos otros dos efectos que yo suelo ocupar en la mayoría de los videos. El primero sería el halation, que es un efecto óptico que ocurría muchísimo en las lentes antiguas, cuando la luz reflejaba de cierta manera, provocando ciertos artefactos de color rojo principalmente. Entonces lo que haríamos es activarlo en esta parte. Entonces, como te puedes dar cuenta, justamente donde están los bordes en las altas luces te crea ese halo rojito. Entonces obviamente aquí tenemos varias opciones para customizar el efecto. En mi caso suelo ocupar un 35 milímetros, que es un poquito más suave, no busco que sea tan agresivo, entonces un 35 milímetros queda perfecto. Y si activamos la máscara, te puedes dar cuenta que solo afecta
justamente a los bordes en las altas luces. El siguiente sería el bloom, que te genera ese efecto que hay en muchas películas, que es como de poca nitidez, como de sueño, como de dreams. Este es un poquito más sutil en todas sus versiones a comparación del halation. Entonces vamos a acercarnos más para que sea súper evidente. Lo activamos y desactivamos con esta pestaña de acá. Entonces, si te podrás dar cuenta, en esta parte sutilmente te va modificando. Igual, si quieres verlo de forma más clara, activamos la máscara. Si puedes darte cuenta, la máscara es súper suave justamente porque el efecto es muy suave. Pero si queremos aumentar un poquito más la potencia, podemos cambiar a 65 mm, quitamos el modo de máscara y probamos usando el antes y el después. Esto sería el antes, esto sería el después. Así que bueno, lo último que quedaría por hacer es ir revisando clip por clip para ver si todos los efectos estuvieron aplicándose de una forma correcta en cada uno de los cortes, y en caso de que no, pues ir retocando manualmente cada uno de ellos con el apartado de Lumetri Color. Y en este caso no lo hago, ya que pues anteriormente ya lo había realizado, el proyecto ya estaba en una etapa bastante avanzada, así que bueno, eso sería todo. Y entonces básicamente eso sería la conclusión con Dehancer. Genuinamente es un plugin que yo encarecidamente recomiendo, sobre todo si quieres darle justamente ese toque, esa cerecita del pastel a tus proyectos una vez ya casi finalizados. Si quieres empezar a probar, experimentar con tus proyectos, tienes una versión de prueba completamente gratis, el cual está justamente hecho para que lo pruebes, lo veas, lo analices, lo emplees en tus proyectos y en dado caso te decidas a comprar o explores como los diversos planes que tiene para ti. Entonces pues eso sería todo, muchas gracias y nos vemos a la próxima.